Hola, 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 amigos y amigas, chiquillos y chiquillas. Estamos llegando a Mapimí, Durango. Mapimí, pueblo mágico, pueblo bonito. Vamos a llamarle ciudad. Es una ciudad, tiene la categoría de cabecera municipal. Por lo tanto, es una ciudad. Hay muchas ciudades en el país así chiquitas, Aquí simplemente tenemos a Mapimí, tenemos a Tlahualilo y tenemos a Viesca, Coahuila. Ciudades chiquitas, cabeceras municipales. ¿Por qué chiquitas? Bueno, en su tiempo fueron muy importantes, como Mapimí, un centro minero, uno de los más importantes del país, en los tiempos cuando se extraía mucho oro y plata de la mina de Santa Rita. O sea que Mapimí fue muy importante, inclusive lo llegaron a nombrar independiente, ya no dependía de Durango. Bueno, así es Mapimí, los invito a visitarlo. Es una ciudad turística. Ahí tenemos luego el puente de Ojuela, una buena aventura, esa aventura esa, Te lo digo para si vas al puente de Ojuela o a la mina Santa Rita. Son dos atractivos, bueno, son tres juntos. La primera es que cruces el puente de Ojuela, 315 metros, puente colgante, se siente feo, se balancea y balancea, se balancea de un lado para otro como columpio. Ya está reparado, cuando estaba todavía medio con tablas rotas, daba miedo pasar, y así lo pasábamos, 315 metros del puente colgante, el más grande en América Latina, y a 100 metros de altura. O sea, si te caes, ni siquiera te dé por llorar, mejor que te dé risa de una vez. Entonces, eso es una aventura, el brincar el puente. La otra es entrar a la mina de Santa Rita. Te dan tu lámpara, te dan tu casco de seguridad, llevas zapatos seguros, llevas ropa segura. Y una cosa, si mides 1,80 o más de estatura, no te recomiendo que vayas a las minas, ni siquiera a la Santa Rita ni a ninguna otra, Las minas son para gente que mida menos de 1,75 como yo. Ya de 1,75 para arriba vas a ir topando en cada saliente de las piedras, Me tocó ir una vez y llevan unas personas que midan más de 1,80. Pobrecillos. Iban todos encorvados y cada rato chocaban con las piedras. Ahora no chocaban con la cabeza, chocaban con el casco, pero es lo mismo, te torces el cuello. Entonces, el puente colgante primero. El otro, entrar a la mina Santa Rita, Son 400 metros de recorrido, hasta que sales a la otra orilla. Sales allá al aire libre. Y hay que regresarte por donde mismo, Cuando salimos ahora sí que jadeando allá. Y luego ya vimos el aire otra vez, vimos la luz, como dicen. Dice mi esposa, le dijo mi esposa al guía, oiga, ¿por dónde nos vamos a regresar? Dijo el guía, ¿por donde mismo, señora? Dijo mi señora, ¿por donde mismo? Dijo, sí, no hay otra. La torre, bueno, por donde mismo, Le digo, vámonos chocando en las piedras, Ya uno casco. Pero sí, no, es una aventura. Entonces, esa es la segunda aventura, el recorrer los túneles en la mina Santa Rita. Y la tercera, ya la aventura extrema, si te gusta, pues súbete a una tirolesa. Yo no, no me cobran. No. ¿Se va a subir? Sí. ¿Cuánto van a pagar? No, le vamos a cobrar. No, señores, no. Yo para que me suba una tirolesa necesitan pagarme de perdido. Pues de perdido para galloso, Que gratis, no. Se han caído tirolesas, Se han caído, se han roto. ¿Por qué? Porque llevas un cable. No, yo me subiría, pero que me amarraran de un helicóptero. O no sé, No, yo no me subo. Así tan sencillo. Entonces visita Mapimí, vete al puente de Ojuela. Revisa muy bien tu vehículo,
frenos, gasolina y estado mecánico, que no se te quede en la subida porque es el único camino, lo vas a tapar, ¿sí? Tiene que subir uno y luego bajar uno, subir uno y bajar uno, o claro, en grupo, entonces no te puedes quedar a medio camino, no te van a poder puchar, de subida ni de bajada te puedes quedar. Revisa tu llanta, revisa tu motor, revisa tus frenos, tu gasolina, y el chofer que vaya manejando el vehículo, que no vaya a estar cardíaco o diabético o que sufra de pánico. No, una persona ahora sí que bien centrada y bien sanota para subir al puente de Ojuela. Son 3 kilómetros de dale y dale y dale para arriba. Ahí está angostito, no voltees para los lados porque te mareas. Dobla los espejos para que te puedas pegar a las piedras. Yo doblé los espejos para hacerme más angostito. Bueno, y la bajada, todos pensarán que es más fácil. No, es más difícil, Si traes freno de mano o de pie, úsalo, Es muy necesario que si vas a subir, cuentes con el freno de mano o de pie. Es un freno extra, es una seguridad extra, ¿sí? Grábatelo bien, El freno de mano o de pie, como sea, porque algunos lo traen de mano, algunos lo traen de pie. Mi camioneta es una Nissan Rogue y lo trae de pie, pero le llamamos freno de mano porque es manual. Que funcione bien, es una seguridad extra. Se te tira el líquido, como en las películas que le rompen las mangueras de líquido, el freno de pie o de mano va a funcionar porque es mecánico, es manual. A menos que te rompa el cable ese, Bueno, entonces ya te dije que traigas gasolina, que traigas buenas llantas, que traigas buenos frenos, que el chofer te sanote. Nada que se va a paniquear, nada que le va a dar un cardíaco. Y preferiblemente, pues no te lleves a toda la familia, imagínate. ¿Saben qué? Lo más seguro para mí es subirla a pie. Pero también esta está sanote, son 3 kilómetros de subida. Vas a tardar casi 1 hora para llegar allá, pero es una aventura también. Entonces ya te pasas a Mapimí y puedes recorrer todo el pueblo, todo el centro histórico. Mapimí es una ciudad colonial, que se fundó en 1598. Es una ciudad colonial, una de las más antiguas. No digo que la más antigua, pero sí es una ciudad bonita. Ahora, Mapimí forma parte de patrimonio cultural del mundo, patrimonio cultural de la UNESCO, ¿sí? Como patrimonio cultural de la humanidad, vamos a cambiarle, patrimonio cultural mundial, ¿sí? Porque de la humanidad, ¿de cuál humanidad? No, de todo el mundo. Tiene su camino real de tierra adentro. Bueno, ¿y eso qué es? Bueno, el camino real que pasa por ahí fue una de las rutas terrestres más largas del mundo, con 2.620 metros, algo así, desde la Ciudad de México hasta Santa Fe, Nuevo México, en Estados Unidos. Una de las rutas más largas del mundo en su tiempo, ruta terrestre. No estoy diciendo ruta marítima, ruta terrestre. O la ruta de la Plata. La ruta de la Plata. ¿Por qué? Porque todos sabemos que México es el primer productor de plata en el mundo. También produce oro. La mina Santa Rita producía oro y plata, pero mayormente plata. Entonces esa ruta es la ruta de la Plata, que salía desde la Ciudad de México hasta la ciudad de Santa Fe en Nuevo México. Y un poquito más para allá, vamos a ponerle Santa Fe, Nuevo México. Acuérdense que es la ruta de la seda. Bueno, esta es la ruta de la Plata, mucho mejor que la seda, lógico, más cara. Entonces, ven a Mapimí, te invito a visitar Mapimí, Es una chulada, Ahora, ¿qué tan lejos está? Bueno, de Torreón está a 70 kilómetros, de Gómez está a 60.
Digo de Torreón, cuando hablamos de Torreón no es por ser mezquinos ni envidiosos, es porque Torreón es más conocido en todos lados, Torreón, Coahuila. Pero ahí está Gómez Palacio, está Lerdo. Entonces la distancia, 70 kilómetros de Torreón, 60 kilómetros de Gómez Palacio, ya 23 kilómetros de Bermejillo, también ya próximamente ciudad de Bermejillo. ¿Por cuál carretera? Si vienes de Juárez, por la carretera 49, si vienes o vas a Juárez. Y la otra creo es la 30, la que va al Palmito, la carretera 30 se entronca de la 49 a la 45. Sí, la 45 es la Panamericana, que viene de Chihuahua a Parral y a Durango. Yo para que te orientes, de aquí de Torreón son 70 kilómetros, pero si vienes de Ciudad Juárez, no vas a llegar a Torreón. Ahí en Bermejillo cortas a la derecha y ya estás en Mapimí en media hora, menos de media hora. Ahora te hago la aclaración, ya te dije, tu vehículo tiene que estar en buen estado, un vehículo normal. Una vez nos tocó que subió un camión de esos del ejército con toda su gente, venían de la ciudad de Ciudad Juárez, Chihuahua, iban a México, y se les ocurrió ir al puente de Ojuela, porque es famoso el puente de Ojuela, es famoso a nivel mundial. Cuando lo vimos que iban subiendo, caray, ¿qué iban a hacer? Ya cuando estaban allá, les digo, ¿qué? ¿Por qué andan aquí? No, dijo, vamos a México y se nos ocurrió venir a conocer el puente de Ojuela. ¿Cómo le fue en la subida? Dijo, no, los camionzotes, un tortón de esos que traen los de transporte de los soldados. No, dijo, tenemos para que subiera. Y le digo, ¿y cómo van a bajar? Dijo, no sabemos. Porque está largo y las curvas están cerradas, Me supongo que bajó sin espejos, todo rayado. Pero bajó. Ha habido accidentes en ese puente de Ojuela, Ha habido gente que se va a los tiros, Háganse una comparación. Los túneles, en la suma de todos, suman 450 kilómetros, 450 kilómetros es la distancia total de todos los túneles en la mina Santa Rita. O sea que de aquí, de Torreón a de aquel lado de Chihuahua capital, esos son los túneles, y los tiros tienen 200, 300 metros de profundidad, Esa mina se clausuró porque llegaron a un río subterráneo. Por eso se clausuró. Y casi estoy pensando que como ya bajó el nivel del agua aquí en la comarca lagunera, el nivel acuífero, a lo mejor ya la mina ni está inundada, porque Peñoles ha pensado en volverla a abrir, pero pues Peñoles piensa que está inundada. A lo mejor ya no, a lo mejor ya se vació. Acuérdense que los mantos acuíferos había algunos hasta de 50 metros, ahorita son de 200, 300 metros. A lo mejor la mina ya está vacía. Bueno, entonces ya visitaste Mapimí con sus bonitos edificios, su parroquia de San Santiago Apóstol, ¿sí? Una iglesia con construcción barroco, tiene marcadas las balas cuando la Revolución Mexicana. Acuérdense que la Revolución Mexicana se dio más que nada en el norte, con Pancho Villa, y ahí llegó Pancho Villa y estaba aliada la parroquia. ¿Por qué las iglesias? Bueno, en primer lugar, la iglesia está pegada a la Plaza de Armas. La Plaza de Armas, acuérdense que era un centro de reunión, como ahorita le llaman el triage, un centro de reunión de seguridad. Ahí en la Plaza de Armas se acumulaban pertrechos militares y comestibles, y de ahí se defendía la plaza. Por eso se decía la defensa de la plaza era la Plaza de Armas. Y normalmente la parroquia o la iglesia estaba pegada a un lado de la plaza. Entonces a la iglesia le tocaban también uno que otro. Ahora, ¿por qué le tocaban? Porque la iglesia normalmente lo usaban, como en las películas, de mira, de vigilancia. Y lógico, allí había gente armada arriba de la iglesia, que en la mayoría de los casos era la más alta, como en el caso de Mapimí. Hay edificios altos,
pero sumando la iglesia y la torre de la iglesia está al doble de cualquier edificio ahí en Mapimí. Por eso las iglesias pues, les tocaban también uno que otro plomazo. Entonces ya estás en Mapimí, ¿sí? Ya visitaste el pueblo, la plaza, ya comiste. Aviéntate a San Pedro del Gallo. Ahí en la salida, saliendo para San Pedro del Gallo, a mano izquierda, ahí te venden unas carnitas de puerco bien ricas, Puedes comer ahí. No es un restaurante, pero tienen una mesa como para 6 personas, pueden comer ahí. Y lo mejor que te dan a precio de mayoreo. A como el kilo de carnitas a 300 pesos y se me lo como aquí, le cuesta lo mismo, señor. Órale, qué suave. Y te ponen tu salsa y te ponen todo, O sea, te dan servicio por lo mismo. Si quieres carnitas de puerco o chicharrones. Bueno, te avientas la misma carretera 30. Si quieres aventarte, te puedes ir hasta el Palmito. Ahí donde está la presa Lázaro Cárdenas. Ahí en el Palmito hay hoteles, si te quieres quedar ahí. Y si no, puedes ir y venir, regresarte a Rodeo Durango. O de ahí cortar a ir por la carretera 45, que es la Panamericana. Puedes enfilar a Parral o puedes enfilar a San Juan del Río Durango. O por qué no, a Durango. Pero yo me refiero, si quieres ir a un hotel, puedes ir a San Juan del Río o puedes ir a Rodeo. Entonces, de Mapimí puedes salir a muchos lugares que son pueblos antiguos, son ciudades pequeñas como San Pedro del Gallo, como San Luis del Corredero Durango, como Rodeo Durango, Nazas Durango. Son ciudades pequeñas pero con mucha historia. Ahí en San Pedro del Gallo hay un presidio todavía, lo conservaron, lo remodelaron, lo renovaron y está muy bonito. Que era un presidio, era algo parecido a un fuerte, que era lo mismo, el presidio y el fuerte. En sí se usaba para 2 cosas. Presidio, pues no es precisamente una cárcel, sino ahí los detenían mientras que los llevaban a otro lugar. O a lo mejor es igual que una cárcel, pero se usaba más que nada como fortificada para cuando atacaban los apaches, Bueno, en este caso, aquí eran tobosos y cocoyomes y tepehuanes y tarahumaras. Pero si nos llegaron hasta Coahuila, al norte de Coahuila, al norte de Chihuahua, nos llegaban apaches y pieles rojas que venían huyendo de Estados Unidos. Acuérdate que en Estados Unidos a los indígenas se les persiguió, en algunos casos se les aniquiló. Aquí en México no, en México únicamente los quisieron pacificar y los incorporaron a la religión católica. Si no quieres ir hasta San Pedro del Gallo, saliendo de Mapimí a unos cuantos kilómetros, das vuelta a la izquierda y te vas a visitar las grutas del Rosario. Las grutas. ¿Qué son grutas? Una cueva. Bien, bien bonita, Esa cueva es cueva natural. Esas grutas. Dicen que está entre la tierra, entre el corazón de la sierra. Pero como había gas, algún día ese gas explotó y le abrió una puerta. Y por ahí entra la gente. También es una aventura, También si no te fijas, te vas tumbando los cuernos ahí en las piedras y están picudas. Está muy bonito. Y ya si quieres de ahí la Gruta del Rosario, puedes agarrar terracería y salir acá por el lado de Juan E. García. Si traes una pick-up grande, no pasa nada, el camino está bueno, camino de terracería, pero sí te vas a empolvar. Entonces te invito a visitar Mapimí, Mapimí en un tiempo estuvo a punto de desaparecer cuando la mina se cerró. La mina es propiedad de Peñoles actualmente. Peñoles ha dicho que en algún momento la puede reabrir. ¿Sí? En algún momento. Sobre todo ahorita que la plata y el oro están carísimos, como materiales estratégicos o minerales estratégicos. Entonces es muy posible que en estos años Peñoles reabra la mina Santa Rita. Ahora yo me pregunto así inocentemente, bueno, ¿por qué no abren otra mina nueva? ¿Qué nomás allá habría oro? Está difícil saberlo, porque se supone que los mineros
buscan el oro o la plata y le llaman veta. Sí, una veta. Es como si alguien hubiera dejado tirada ahí una cuerda y se hubiera quedado en las piedras, y esos mineros van siguiendo la ruta de esa cuerda o de esa veta de plata. Me supongo que así es, porque yo me digo, bueno, si los mineros buscaron esa veta, la vinieron buscando desde la sierra de Cuencamé, estamos hablando a casi 200 kilómetros, ¿cómo la encontraron? Y por qué no pensar que en otra parte debe haber más. No sé, la mera verdad. Ustedes contéstenme esa pregunta. Entonces, si quieren saber más de Mapimí, pues el nombre de Mapimí es netamente mexicano, no depende de los españoles. Ya ven que en muchas ciudades dependemos el nombre de los españoles. No, Mapimí no. Es un nombre de los indígenas de la región, que en muchas escrituras, en muchos ¿cómo se le puede llamar? Bueno, en muchos libros hablan de la región lagunera como un lugar desértico. No, déjenme desmentirlo. No es así. No es así. Por eso muchos turistas se espantan y ya no vienen a visitarlo. No. La región lagunera es un oasis. La región lagunera tiene el río Nazas y el río Guanabal. Con el puro río Nazas, ¿no? ¿Para qué queremos más? El río Nazas cuenta con la presa más grande, una de las más grandes del país, la presa Lázaro Cárdenas o el Palmito. También pueden ir a conocerla. De aquí en Mapimí filan por la 30 y en cuestión de 2 horas están ahí en la presa. Bueno, la presa Lázaro Cárdenas es la más grande, que riega todo el valle de la comarca lagunera. Entonces no es cierto que es un desierto, no es cierto, es un oasis en el desierto, muy muy bonito, mucho bosque, muchos árboles, muchas áreas de cultivo. Ahora, la presa Lázaro Cárdenas no es sola. Más abajo está la presa Francisco Zarco, también con bastante agua, y año con año tenemos agua suficiente para regar arriba de 50,000 hectáreas. Se llegaron a regar 100,000 hectáreas, Ahorita no, porque se regula el agua. O sea, el agua que tiene la presa hoy tiene que administrarse para que nos dure 3 años, suponiendo que no lloviera, ¿verdad? Pero no, normalmente sí llueve. Entonces nos estamos acabando nomás el agua que nos sobra. No podemos vaciar las presas porque aparte hay peces, hay pescadores. Entonces no se crean que la región lagunera es un desierto. Les han mentido completamente. Entonces ya les digo, Mapimí es un nombre mexicano que es Mapeme, de la tribu de la indígenas Cocoyames, y significa piedra en lo alto o cerro elevado. ¿Sí? Mapimí, les digo, es una ciudad, tiene la categoría de ciudad, sí, y cabecera municipal del estado mexicano de Durango. Le decimos pueblo mágico porque, lógico, podemos hablar de ciudad o de pueblo, pero en este caso, para que quede claro, es una ciudad, una cabecera municipal del estado de Durango que está enclavado en la región lagunera, cerquita de Torreón, cerquitas de Gómez, cerquitas de San Pedro, Frisco y Madero. Bueno, en la región lagunera. La región lagunera son 9 municipios, empezando por Lerdo, Gómez, Torreón, Matamoros, Viescas, San Pedro, Francisco y Madero, Tlahualilo y Mapimí. Todas esas 9 ciudades están en un radio de no más de 40 kilómetros, tomando como partida Francisco y Madero, que Francisco y Madero es el corazón de la laguna. ¿Sí? Francisco y Madero, antes Chávez. No confundan Francisco y Madero allá Durango, no. Francisco y Madero, Coahuila, antes Chávez. Es el corazón de la laguna. Partiendo de ahí, en un radio de no más de 40 kilómetros, vamos a ponerle 50 kilómetros, por lo más lejos de Mapimí,
encontramos a Mapimí, a Tlahualilo, a San Pedro, a Viesca, a Matamoros, a Torreón, a Gómez y a Lerdo. Entonces, no se dejen engañar que Mapimí, que la región lagunera es un desierto. No, señores, para nada es un desierto. Ahora, la región lagunera, toda la región lagunera, es una área para vivir segurísima, muy segura. Aquí no hay temblores, aquí no hay huracanes, aquí no hay tornados, aquí no hay heladas ni frío extremo. ¿Sí? Aquí no hay nada, señores. Aquí, olvídense de los huracanes que cada año con año causan destrozos. No, nada. Olvídense de los temblores, tampoco, aquí no hay nada. Olvídense de los tornados. De repente publican que un tornado, sí parece un tornado, pero nada que ver, ¿verdad? Aquí un tornado, los que se dicen tornados, puede traer aire de 70 kilómetros por hora. Nada que ver, ¿verdad?, con los tornados de Estados Unidos, que traen 270 kilómetros por hora. No, aquí no. Aquí sí puede ser algo parecido a un tornado, pero va a ser un tornado chiquitito, un bebecito que no hace daño. Sí te va a inundar, y si te descuidas te vuela el techo de lámina, como se le voló hace días ahí a Albia, a la iglesia de Albia. Es que no estaba bien sujetado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hacemos confianza, creemos que nunca va a pasar. Y sí pasa. Si pones techo de lámina, hay que amarrarlo con cadenas o con alambre retorcido para que no se lo vaya a llevar el aire, como en el caso de Albia. Entonces ya te dije, aquí no hay tornados, aquí no hay temblores, aquí no hay huracanes, aquí no hay frío extremo. Aquí estamos en la gloria. Como es un lugar seco, tampoco no hay muchas plagas de insectos. Estamos felices. Entonces le seguimos. Mapimí da su nombre a la zona desértica denominada Bolsón de Mapimí. Sí, y es cabecera municipal, ya le he dicho, del mismo nombre. Se dice que de aquí venían los dos amigos, ¿sí se acuerdan? De aquí venían los dos amigos. ¿Cuáles dos amigos? El corrido que cantan, creo, los cadetes de Linares, ¿verdad? ¿Quién lo canta, oigan? ¿No se acuerdan? ¿No se acuerdan qué cantaba los dos amigos? A ver, díganme qué cantaba los dos amigos. Díganme, porque no me acuerdo. También cantaban esa que eran 4 caballos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿Sí se acuerdan de los dos amigos? ¿Quién la cantaba? ¿Los cadetes de Linares? Yo creo sí, ¿verdad? Estoy acordándome. Que decía, y estos eran dos amigos. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de eso, eh? No lo puedo reproducir por derecho de autor. ¿Sí? Pero sí me acuerdo que le decía a uno, amarillo no me pongo, amarillo es mi color. He robado trenes grandes y máquinas de vapor. Válgame el santo niñito, y agarraron a José. En la esquina del mercado lo ataron y se les fue. Esos eran los dos amigos de los cadetes de Linares. ¿Cómo ven? También por ahí eran los 4 de a caballo, O sea, Mapimí tiene historia, Historia, les digo, es una ciudad colonial que está cumpliendo 428 años, Entonces les digo, en el año 2010 Mapimí fue inscrito por la UNESCO en el Patrimonio Cultural de la Humanidad. Patrimonio Cultural Mundial, Cuando hablamos de la humanidad pensamos que nomás aquí, no, del mundo, todo el mundo. Bajo el título de Camino Real de Tierra Adentro.
el camino real de tierra adentro era la ruta terrestre más larga, la ruta de la plata a nivel mundial, desde la Ciudad de México hasta Santa Fe, Nuevo México, en Estados Unidos, que antes no era Estados Unidos, era de México. Por eso es la ruta de la plata. Y les digo, México es el mayor productor de plata. Entonces digo, la distinción pues se otorgó debido a su aporte cultural y arquitectónico, histórico. También Mapimí es parte del programa turístico Pueblos Mágicos, debido a su historia, su gastronomía y su oferta turística. En estos tiempos, en julio, agosto, septiembre, octubre, está muy bonito la sierra de la India en Mapimí, verde, verde, para que vayas a pasear, para que vayas de día de campo, un picnic, ¿sí? ¿Cómo ves? Digo, aquí está escrita de Torreón. Nosotros hemos ido varias veces, nos hemos pasado hasta el Palmito, nos hemos pasado a Parral, nos hemos pasado a San Juan del Río, a San Pedro el Gallo, a San Luis del Cordero, a Nazas, sí, y ahí de Nazas te puedes ir nos hemos ido a Pedriceña, a Velardeña y dirigirnos a Torreón otra vez. La historia dice que la zona donde hoy está ubicado el poblado de Mapimí fue habitada por indígenas tobosos y cocoyomes, los cuales eran grupos indígenas del desierto. Cuando oyen la palabra del desierto, no se asusten. En esos años menos era desierto. En el 1598 había manantiales por todos lados aquí en la región. Manantiales, brotaba el agua. Por ahí por Dinamita brotaba un manantial. En muchos lados brotaba el agua. Todavía hay algunos manantiales de esos. Todavía nos queda uno ahí en Boquilla de las Perlas, Coahuila. Nos queda otro en la Flor de Jimulco, Coahuila. Y nos queda otro en el Alto del Palomillo. En Viesca, Coahuila, había un manantial que aventaba agua, pero por montones. Tristemente se secó. En Pares de la Fuente aún sigue saliendo agua de la montaña. Le dicen las lumbreras. O sea que si nos remontamos al 1598, pues no, de desierto no tenía nada. Haz de cuenta que tenía agua de sobra. Ahora el río Nazas y el Guanabal, año con año, anegaban todo el valle. Año con año. La laguna de Mayerán y la laguna de Viesca, ahora sé que se hacía intransitable el paso. Porque año con año se llenaba, se volvían a agotar y se volvían a llenar, ¿sí? Eran lagunas temporales, pero año con año se estaban llenando. De repente que duraba sin llover se secaban, pero no. Entonces cuando dicen que eran grupos indígenas del desierto, una vil mentira. La fundación virreinal de Mapimí se debe gracias a que el sacerdote jesuita Juan Agustín de Espinosa y el capitán Antón Martín Zapata, entre otros muchos colonizadores, se trasladaron desde Cuencamé al corazón del desierto en busca de minerales preciosos, los cuales fueron encontrados en la Sierra de la India. Según los registros virreinales de la época, el primer establecimiento español fue el 25 de julio de 1598, realizándose la fundación formal al pie de la Sierra de la India, llamando al poblado Santiago de Mapimí. ¿Por qué Santiago? Santiago porque el 25 de julio se celebra la festividad de San Santiago Apóstol. Y Mapimí ya les digo, porque de acuerdo a los cocoyomes, significa Mapimí, piedra en lo alto. Entonces Santiago Mapimí de ahí toma su nombre, de su fundación y del nombre que le daban los indígenas. De igual manera, a los pocos años se realiza un pequeño establecimiento en lo alto de la sierra, un pequeño establecimiento de casas, ¿sí?, en lo alto de la Sierra de la India, para así facilitar la extracción de los minerales. En esos tiempos, las haciendas y las minas tenían a los trabajadores allá en un lado. Ahí no había con que hoy no voy a trabajar. Estabas como en el ejército.
Si no te levantabas, te levantaban. Entonces por eso se hizo ese poblado en lo alto del cerro, a un lado de la puerta de la mina. ¿Sí? Dicho poblado fue nombrado La Hojuela. La Hojuela. ¿Por qué? Por el oro, una hojuela de oro, siendo dependencia directa de Santiago de Mapimí. Durante los inicios de la colonia, la región permaneció aislada tanto por la resistencia de los grupos indígenas como por las inclemencias del clima. Se resistían los grupos indígenas. Cualquiera pensaríamos que se hacía tonto a los indígenas. No, los indígenas era gente capacitada mentalmente para defender su región, para defender incluso sus creencias. Los indígenas no estaban de acuerdo con las creencias españolas. Los indígenas tenían sus propios, ahora sí que sus propios santos, que podía ser la luna, el sol o hasta una piedra. Entonces los indígenas se defendían por eso, porque no querían que los transformaran con algo que ellos no estaban de acuerdo. Entonces por eso la mina duró aislada. ¿Qué es aislado? Pues tú puedes estar viviendo en algún lugar, pero no puedes salir. Si sales te van a agarrar a ti solo. Entonces por eso estaba aislada la mina y los trabajadores. La subsistencia de la población de Mapimí fue difícil por las frecuentes insurrecciones de los grupos indígenas tobosos. Insurrecciones. A los indígenas se les convencía de que no pelearan, que se tranquilizaran, pero de repente, ahora sí que se levantaban en guerra. Lo han visto en las películas, así es más o menos. Y no nomás eran los indígenas tobosos y cocoyomes, también había tarahumaras y había tepehuanes. Los tarahumaras son de la sierra de Chihuahua, los tepehuanes son de Durango, pero Durango y Chihuahua están pegados, y Coahuila, claro, también. Pero las mayores tribus eran de la sierra alta, como en este caso la Sierra Madre Occidental, en Durango y Chihuahua. Y aparte de eso nos caía uno que otro renegado que le llamaban, que venía de los apaches y los Pilas Rojas de Estados Unidos, que venían huyendo y acá venían ahora sí que a delinquir. Dice que los indígenas se sentían amenazados por la presencia española en la zona. Dichos grupos indígenas se alzaron en varias ocasiones en los siglos XVII y XVIII, arrasando la población, al igual que varias otras de lo que hoy son los estados de Durango y Chihuahua. Sí, digo, en la sierra era donde habitaban los indígenas, y ahí en Mapimí todavía es una colita de la Sierra Madre Occidental. Bueno, entonces Santiago de Mapimí se vio afectado por los alzamientos en varios años, varias ocasiones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ocasiones se vieron amenazados, o sea, al grado que les quemaban las chozas, secuestraban, se robaban mujeres y niños. Un hecho sobresaliente es que durante el ataque de los indígenas buscaban destruir, fíjense, un hecho sobresaliente es que durante el ataque los indios buscaban destruir la imagen del Señor de Mapimí. ¿Pero por qué querían destruir una imagen? Les digo, porque no estaban de acuerdo con la religión que les querían imponer los españoles, que a fin de cuentas se las impusieron, pero se rebelaban por eso. ¿Por qué no querían al Señor de Mapimí? Ya esto representaba la conquista y destrucción de su cultura. Sí, ellos tenían su cultura y no querían que se la destruyeran. No nomás, estoy hablando aquí del norte del país, ¿no? En todo el país los indígenas se rebelaban. Yo estoy hablando acá del norte, acá en lo último. Acuérdense que el país se empezó a poblar, pues más que nada del centro. Y corrieron las leyendas que había una ciudad que se llamaba El Dorado. El Dorado que estaba construida casi con puro oro. Y había mucho oro. Entonces los exploradores, los que andaban en busca de riqueza,
se empezaron a hacer expediciones buscando ese mentado dorado. Los primeros decían que estaba en San Luis Potosí. Se aventuraron muchos y no la encontraron. Cuando regresaban, no la encontraste, no, me dijeron que está más para allá, que está en Zacatecas. Se aventaron otros a Zacatecas, porque esa era cuestión de años, acuérdense que andaban a caballo y a veces sin caminos. Ya cuando regresaban, no encontraste el dorado, dice, no, me dijeron que está más para allá. No lo encontraron en San Luis ni en Zacatecas. Total, para no hacerse las muy largas, la ciudad del Dorado o el poblado del Dorado lo fueron buscando hasta Oklahoma y nunca lo encontraron porque no existía. Sí, por eso los españoles iban descubriendo y poblando nuevas regiones. No porque quisieran poblar, ellos buscaban oro y plata, buscaban el dorado. Si no ha sido por eso, se habían quedado en el centro del país. Pero buscando el oro llegaron hasta California, Alto California, a Texas, a Nuevo México, llegaron hasta Oklahoma. Nada más que muchas partes de Estados Unidos no las registraron en la corona española. Ya no le interesaba. Ellos querían oro, no querían tierras. Eran tierras solas. Bueno, entonces, así están las cosas, Las autoridades virreinales escoltaron para su protección la imagen fuera del poblado, rumbo a Santa María de las Parras, hoy Parras de la Fuente. O sea que Parras es uno de los poblados más antiguos de esta parte del país, Pero debido a las inclemencias del tiempo, la expedición truncó, o sea, abortó. La imagen se perdió en algún punto del desierto. Otra vez volvemos al desierto. No es desierto, señores. Grábenselo bien. No es desierto. Es un área seca, pero no es desierto. Y menos para allá, para el lado de Cuatro Ciénegas, de frontera de San Buenaventura. No, ya está bien bonito. Pues dice que se perdió en algún punto del desierto. No es desierto, Años después, una indígena informó a unos soldados virreinales del hallazgo de una imagen católica en lo alto de la Sierra de Jimulco. Dicha imagen era nada más y nada menos que la imagen del Señor de Mapimí. Inmediatamente informaron a las autoridades eclesiásticas de la localización de tan apreciada imagen. Se decidió que la imagen sería trasladada al poblado más cercano, que en aquel entonces era Cuencamé Durango, Cuencamé de los Generales. Ahí por Cuencamé pues pasaba el camino real, Cuencamé, Pedriseña y Mapimí, todas esas partes. Entonces ahí fue a dar la imagen a Cuencamé. Sucediendo esto, los pobladores de Mapimí exigían que la imagen fuera restaurada y devuelta a su templo original, o sea, a Mapimí Durango, suceso que nunca sucedió debido a los constantes ataques indígenas en la zona. ¿Sí? Entonces se ordenó la construcción de un presidio. Le llamaban los presidios, pero más que presidios, era un fuerte. Vamos a llamarle un fuerte militar. Se construyó un presidio por parte de las autoridades españolas, lo cual logró restablecer el control en la región. Sin embargo, en 1767, las autoridades de la región se trasladaron el presidio a 5 señores, o sea, hoy Nazas Durango, o sea, de Mapimí se lo llevaron a Nazas. También en San Pedro el Gallo había un presidio, La riqueza mineral de Santiago de Mapimí posicionó a este poblado como una de las zonas más ricas de todo el virreinato de Nueva España, una de las más ricas en ese entonces. Entonces no era cualquier cosa, no era cualquier cosa que no fuera importante. Bueno, total, pasó el tiempo y la mina siguió brillando, llegó la independencia. Para el año 1810, la Guerra de Independencia inicia en el centro de México, el 16 de septiembre, o sea, la noche del 15, en Dolores Hidalgo, Guanajuato.
Esto no perjudicó las actividades económicas y mineras de Santiago de Mapimí. Les digo, Mapimí estaba entre los cerros, difícil acceso, como quien estaba escondido. Pero no fue hasta el año de 1811 cuando cientos de soldados virreinales, en su camino al Real de Minas de San Francisco, o sea, hoy Chihuahua capital, llegaron custodiando a Miguel Hidalgo Costilla, a Juan Aldama y a Mariano Jiménez, los cuales los llevaban rumbo, con calidad de prisioneros, rumbo a Chihuahua. El convento de la Orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo, allá en Mapimí, sí, abogó porque el cura Miguel Hidalgo pudiera dormir en una cama. Los soldados aceptaron, siempre y cuando se mantuviera su calidad de prisionero, o sea, esposado, claro, ¿va? En la corta estancia de Hidalgo en Santiago de Mapimí, escribió un poema inspirándose en el Cerro de la Bufa, también conocido como el Cerro de la India. Una vez finalizada la Guerra de Independencia y el comienzo del primer imperio mexicano, Mapimí siguió formando parte de la provincia de la Nueva Vizcaya. La prosperidad y bonanza minera continuó en calma durante el siglo XIX. La población de Mapimí cada vez iba al alza debido a que gran número de personas de diferentes nacionalidades llegaban en búsqueda de la riqueza minera, la fiebre del oro. Aquí le voy a hacer una aclaración. El camino real supuestamente de Zacatecas a Cuencamé a Piriseña. Pero aquí la pregunta es, ¿el camino real o eran varios o tenía sus ramificaciones como las carreteras? Porque la ruta de Juárez pasó por Viesca, Juárez pasó por Matamoros, Juárez pasó por Congregación Hidalgo, Juárez pasó por Torreón, pero Juárez pasó por Piriseña. Entonces le pregunta, ¿cuál era la ruta de Juárez? O sea, Juárez a lo mejor se fue zigzagueando, ¿eh? Porque se iba escondiendo los franceses, pero ahora vamos a cambiársela. También el cura Hidalgo estuvo en Viesca. Supuestamente lo tomaron prisionero en Acatitas de Baján, allá por Monclova. Entonces quiere decir que a Hidalgo de Monclova lo llevaron a Viesca, de Viesca a Hidalgo, a Mapimí. Pues eso puede ser. Y Juárez hizo todo ese zigzagueo porque iba huyendo, se iba escondiendo. Bueno, total. En 1859, siendo presidente de la República, Benito Juárez se decreta la norma de reforma, o sea, las leyes de reforma, ¿sí? Las leyes de reforma de la ley de nacionalización de los bienes eclesiásticos. La iglesia era dueño de todas las riquezas, y todavía la iglesia es rica, iniciando así la separación de la iglesia y el Estado, constituyéndose México como un Estado laico. ¿Qué quiere decir? Que el gobierno no tiene que ver nada con ninguna religión, con ninguna. Hay países que sí, como los que tienen reyes todavía, como España, como algunos. Este hecho escandalizó a la mayoría de los pobladores de Mapimí, siendo que estos eran de fe católica. Como consecuencia de este acto, entre otros muchos, el segundo imperio francés, ya que Francia invade a México en 1862, siendo así amenazada la República, Juárez, al percatarse de la amenaza que representaban las tropas francesas en territorio mexicano, decide huir hacia el norte de la nación, estableciéndose en gran cantidad de poblados. ¿Por qué huyó Juárez? Porque si era tomado prisionero o era fusilado, ya se consumaba la invasión francesa. Ya ahora sí, con todas las leyes. Entonces, Juárez se fue huyendo. En 1864, Juárez y su gabinete llegó a Mapimí, procedente de la hacienda de Santa Rosa, hoy Gómez Palacio Durango, reuniéndose en un hospicio de la localidad, hoy Museo a Juárez, hoy es Museo a Benito Juárez.
A los pocos días deciden seguir su camino rumbo al norte debido a que cada vez estaban más cerca las tropas imperiales. Mapimí, estando bajo el gobierno monárquico del emperador Maximiliano I de México, sí, o sea que Francia sí hizo sus leyes, Entonces, Mapimí es nombrado capital del departamento número 43, Mapimí fue nombrado capital, era importante Mapimí, siendo así independiente del estado de Durango y resultando ahora como una nueva entidad imperialista del segundo. Ya finalizado el imperio, es restaurada la república nuevamente en manos de Benito Juárez. Acuérdense que los franceses tuvieron que regresarse a Francia porque por allá los traían también de chongo. Entonces los soldados que estaban en México se requerían en Francia, por eso dejaron en paz a México. Y Juárez iba yendo rumbo a Paso del Norte pidiéndole ayuda a los estadounidenses, pero Estados Unidos, aunque no quería a los franceses, ni los quiere, nunca los ha querido, pues no puede hacer nada. Estados Unidos en ese entonces no era poderoso, no era tan poderoso como ahora, A lo mejor sí era poderoso. Durante los años restantes del siglo XIX, la paz y la prosperidad seguían estando muy presentes en Mapimí. O sea, Mapimí seguía siendo un pueblo minero rico, Durante el Porfiriato se inició en el año de 1898 la construcción del puente colgante de La Hojuela en el poblado del mismo nombre, dándose por terminada en noviembre de 1899 e iniciado su funcionamiento en 1900. O sea que lo terminaron rápido, De acuerdo a la placa puesta en la torre norte que indicaba el año, dicho puente fue construido en su totalidad de madera y acero, funcionando para la comunicación de La Hojuela con la mina de Santa Rita. La comunicación de La Hojuela era el poblado más que nada de trabajadores. Sí, claro, trabajadores y sus familias, Se dice que llegó a tener 2000 habitantes. Entonces ya estaba ahí el poblado y aparte no era nada más para que pasara la gente, era para pasar el mineral de un lado a otro, ya que el barranco tenía 100 metros de profundidad. Prácticamente era imposible pasar el mineral por ahí. El puente para eso se hizo. Las personas que dirigieron la construcción del puente pues fueron ingenieros estadounidenses, por allá sentados en Nueva Jersey, usando un proceso llamado hilado de cables, que después ese mismo ingeniero construyó el Golden Gate en la ciudad de San Francisco, California. Por eso se dice que el Golden Gate es una copia del puente colgante de Hojuela. Nada más que nadie lo dice porque nos quiere hacer menos a los mexicanos. Pero el Golden Gate de San Francisco es una copia del puente colgante en Mapimí. O sea, en Hojuela, puente de Hojuela, porque así se llama el pueblito que hicieron ahí para los trabajadores, La Hojuela. El puente tiene un largo de 372 metros de atraque a atraque, o sea, de base a base. Mide 276 metros de largo. Tiene lo ancho total 3.25 metros de ancho, de retenida a retenida del barandal, y 2.2 metros, ahora sí que de luz o de ancho de pasamano a pasamano. O sea que si quieres pasar algo por ahí, pues no debe ir más de 2 metros, porque es lo ancho del puente. Suspendiéndose sobre un barranco que tiene una profundidad de 100 metros. Ya ha iniciado el siglo XX, la prosperidad seguía estando presente en Mapimí. Una vez iniciada la Revolución Mexicana, la violencia se hizo presente en Mapimí, siendo testigo de ello los ataques revolucionarios que hoy en día aún son visibles en la torre de la iglesia principal. Ahí están marcadas las balas, Ahí están marcadas. La verdadera desgracia llegó a Mapimí en 1928, cuando 14 de los 20 niveles
que existían en la mina de Santa Rita fueron inundados debido a la localización de ríos subterráneos en el corazón de la Sierra de la India. Este suceso cobró la vida de cientos de mineros que fueron arrastrados por las aguas, siendo este el fin de la mina debido a que toda la riqueza mineral quedó ahogada en las profundidades de las inundadas minas. Déjenme decirles que estas minas ya eran propiedad de la empresa Peñoles. Fue así que la gran actividad económica de Mapimí perdió su mayor fuente de ingresos y en consecuencia a este hecho los pobladores fueron abandonando la zona poco a poco, llegando al punto que el poblado de La Ojuela quedó completamente despoblado, convirtiéndose en un pueblo fantasma. Estoy hablando del puente de La Ojuela, la colonia minera. Curiosamente, a las construcciones le quitaron techos, le quitaron ventanas, le quitaron puertas. Quedaron ahí las paredes porque son de pura piedra sólida, pero no tiene techos, no tiene ventanas, no tiene puertas. Se dice que era material de primera calidad y cuando quedó solo, Peñón le retiró todo eso. ¿Quién sabe? Los pocos residentes que quedaron en Mapimí, estamos hablando en el pueblo, acá abajo de la sierra, sufrieron los estragos que significó estar en medio de una zona desértica. Otra vez, no es desierto, Lo que sí, que como hay montaña, no llega hasta allá, o no llegaba el agua del río hasta allá. En la zona esa es difícil establecer agricultura, ganadería, la ganadería se puede establecer, o alguna actividad industrial. Pero en el año 1938, el gobierno de Lázaro Cárdenas impulsó la creación de grandes presas. Estamos hablando de la presa Lázaro Cárdenas o la presa El Palmito. Impulsó la creación de grandes presas y posteriormente la construcción de canales de riego para facilitar la agricultura en esta zona. Eso fue después, ya en el 68, que terminó la presa Francisco Zarco, pero empezó con la construcción de la presa Lázaro Cárdenas. La segunda mitad del siglo XX, los pobladores de Mapimí decidieron retomar la minería, pero ya no sería de oro y plata como antes, sino de minerales de menor rango. Como aragonito, calcita y ágata, entre otros. Ya iniciados el siglo XXI, turistas de diferentes puntos del país y del continente visitan Mapimí para así apreciar el poblado que un día fue una tierra próspera, llena de riqueza y oportunidades. Actualmente fueron reconocidos por la UNESCO tanto Mapimí como el pueblo fantasma de La Ojuela, llamándose Patrimonio Cultural del Mundo, bajo el nombre de Camino Real de Tierra Adentro. Ya les dije que el Camino Real era una ruta de La Plata, el más largo en su tiempo en el mundo, 2.620 kilómetros, algo así. Y de igual manera, el programa Pueblo Mágico reconoció el aporte cultural, gastronómico y arquitectónico de Mapimí. Hay problemas ahorita en Mapimí, El municipio se encuentra en la disputa con la localidad de Bermejillo, también Durango, ¿por quién? Una pregunta, ¿por quién debería tener la cabecera municipal? Debido a que Bermejillo es el centro poblacional más grande del municipio y es el que cuenta con mayor fuentes de empleos. Conclusión, con mayor dinero. Bermejillo tiene 3 veces la población que tiene Mapimí, pero Bermejillo le reporta a Mapimí cuando la población de Bermejillo dice que debía ser al revés. ¿Sí? Pero estamos diciendo que Mapimí se está recuperando con el turismo. Esperemos que la gente siga llegando como está llegando ahorita, a hacer sus casotas. Ahora es un área que está entre los cerros, muy bueno para hacer unas residencias allí, en un lugar que no hay tanta tierra, en un lugar que es verde, en un lugar que hay de todo. Les digo, en la región lagunera no tenemos el riesgo de un huracán,
de un temblor, de una helada extrema. No tenemos riesgo de nada, ni de un tornado. Entonces les digo, Mapimí ofrece atractivos turísticos legado del aporte cultural de más de 400 años de historia. Mapimí es una ciudad colonial, aunque pequeña, es ciudad. Su arquitectura, que data de los siglos XVII y XVIII, se hace presente en gran cantidad de edificios y monumentos. Entre los principales está el edificio que fuera sede del Departamento de Comercio, así como también el del Servicio Postal y el del Templo de San Santiago Apóstol, santo patrono de Mapimí. El más alto, el Templo de San Santiago Apóstol, edificado en 1772. ¿Sí? 72, 30, 200, más de 250 años tiene el Templo de San Santiago Apóstol. 250 años por ahí. El primer cuadro de la ciudad se puede visitar lo que un día fue la prisión en la cual fue encarcelado el padre de la patria, Miguel Hidalgo Costilla. Ahí está, a unos pasos del Templo de San Santiago Apóstol. Al otro lado, vamos a ir a la derecha, a unos cuantos metros de la iglesia del Señor de Mapimí, se localiza el que fue algún día el hospicio del pueblo, en el cual fue albergado al presidente de la República, Benito Juárez, en su huida de las tropas imperiales. Hoy en día es un museo en el cual se puede apreciar la historia de Mapimí, entre otros muchos datos. El panteón de Mapimí tiene una gran cantidad de tumbas de extranjeros que trabajaron en las minas, y existen leyendas en el lugar, como los 4 caballos y los ladrones de la hojuela. Acuérdense que los 4 a caballo, que venían de quién sabe de dónde, que querían robarse a todo el mundo. El pueblo fantasma de la hojuela es otro sitio de gran importancia en Mapimí. Sí, el puente fantasma de la hojuela, eso está arriba del cerro. Les digo, quedaron las puras paredes de piedra, donde vivían los meros. Como todo era por rangos. Ya el pueblo trabajador vivía en casas de adobe, pero las casas de los trabajadores y de los jefes estaban con toda la mano. Por lo mismo, cuando quedó abandonado, se llevaron puertas, ventanas y techo. Toda la madera se le llevaron. Se dice que era propiedad de Peñoles. Me supongo que Peñoles se llevó todo, porque la mina de un día a otro cerró. Entonces, ahora sí que Peñoles lo que pudo recuperar, recuperó. Entonces, el pueblo fantasma de la hojuela es otro sitio de gran importancia en Mapimí. Yo he andado ahí en el pueblo fantasma, y créanme lo que, hablando de turismo, tiene más, me gusta más recorrer el pueblo fantasma que en sí la mina Santa Rita. Nomás que el pueblo fantasma de la hojuela lo han dejado a la deriva y no tiene un recorrido turístico. O sea, se abandonó. Nomás lo puedes ver, pero no tiene un recorrido. Las escaleras, las veredas, los puentes se fueron abandonando. Pero si algún día recuperan el puente, el pueblo de la hojuela, haciéndoles otros, recobrando sus escaleras y sus veredas, sus pasillos, es muy bonito, tiene mucha historia. Bueno, entonces, para llegar de Mapimí al puente de la hojuela son 30 minutos, no son más que 10 kilómetros, pero acuérdense que hay que subir 3 kilómetros de la montaña. Hay carretera empedrada, pero de todos modos sí hay que subir a vuelta de rueda. En lo alto de la Sierra de la India, hoy en día se puede apreciar las ruinas de lo que fue un gran pueblo minero. Es lo que le digo a la hojuela. De igual manera se puede atravesar el puente colgante de la hojuela. Otra aventura, Está bien, ya le renovaron, ya está sujeto. Cuando todas se balanceaba mucho, tambalea bien feo, daba miedo. Yo hice un video por ahí, véanlo, un video del puente de hojuela de hace 3 años, 4. El puente de hojuela es el más largo de su tipo en América Latina. Una vez atravesado el puente,
Se pueden realizar actividades como rappel, lanzarse de varias tirolesas de hasta 500 metros de largo. Se puede ingresar en la mina de Santa Rita, la cual tiene 450 kilómetros, no metros, 450 kilómetros de túneles divididos en 20 niveles. Ahí se extraían cobre, plata y oro. Y hoy atesora raros y fascinantes minerales. Lógico que si te metes de la mina de Santa Rita, pues no vas a recorrer más que máximo 400 metros, No puedes recorrer más. Nosotros lo recorrimos y quedamos exhaustos, porque va chocando las piedras. Es una mina, es un túnel, que ahora sí que lo hicieron a la altura promedio, yo creo que de gente que medía unos 70 máximo. Así que si mides 1,80 no cabes. Vas a tener que ir la mayor parte agachado. Los túneles de la mina pueden ser visitados solo con guías especializados que ofrecen sus servicios en la entrada de la misma. Te cobran desde que entras acá en la caseta y ya está pagado la entrada a la mina. Ya están ahí los guías esperándote y haciendo grupos para que vayas entrando. Hay grupos, Si tú entras y a medio camino te sientes como que no puedes continuar, dile al guía de turistas que ya no vas a continuar y que te vas a regresar con el grupo que viene de salida. No es obligatorio que salgas con el grupo que entraste. Si ya no puedes, le dices al guía, ¿sabes qué, guía? Yo ya no quiero. Voy a regresar con este grupo que viene ahí. ¿Tú te puedes regresar? Porque sí es pesado, Sobre todo no lleven niños chiquitos, porque va a tener que cargarlos en algunos momentos y está difícil. Esto se debe a que los túneles son lugares muy peligrosos. Claro que los tiros están tapados con madera, De todo modo, no te desvíes, no te retires del guía. Al visitar la mina se puede observar una mula momificada, una mula que usaban para mover los carritos de mineral. Acuérdense que los carritos de mineral pues no tenían motor, los tenían que empujar los trabajadores o jalarlo con mulas. La mula se momificó debido a la humedad de la zona, así como las condiciones laborales. También puedes ver las condiciones laborales que representaba ser minero en el siglo XIX. Al finalizar el recorrido se puede salir a la superficie y apreciar la zona del silencio en Zaballos, Durango. Desde lo alto, sales para allá por atrás. Ya cuando salimos allá atrás, le dice a mi esposa al guía, oiga, ¿por dónde nos vamos a regresar? Dijo el guía, ¿por dónde mismo, señora? Mi esposa creía que habíamos salido de un lado, ¿no? Entonces que regresarnos, hacer el mismo recorrido, 450 metros para atrás. Desde más de 400 metros de altura sí se ve la zona del silencio. A unos cuantos kilómetros de Mapimí se encuentran las grutas del Rosario. Prográmate para después que fuiste a Mapimí te dirijas a las grutas del Rosario. Grutas o cavernas o cuevas, como quieras llamarlas. Un lugar también muy interesante. Esas son de origen natural, esas no las hizo el hombre, pero impresionan a todos los visitantes. Entonces, resumiendo, Mapimí se encuentra en la comarca lagunera, localizada en el corazón del Bosón de Mapimí, una región completamente desértica. No, señores. Es un oasis la región lagunera, Digo, te lo recalco para que no creas que es un desierto, porque te están engañando. No, la región lagunera ahora sí que es un oasis muy, muy bonito. Claro, hay como todo, hay lugares donde no hay árboles, pero no es por el desierto, es porque hay árboles, hay partes del terreno, pues que no se presta a que se dé vegetación, ¿verdad? Por diferentes tipos de suelos, claro, ya sean rocosos o sean salinos. A una altitud de 1300 metros sobre el del mar, se encuentra a 80 kilómetros al noreste de la ciudad de Torreón y 266 kilómetros al noreste de la ciudad de Victoria de Durango. Fíjense bien, Mapimí se encuentra a una altitud de 1300 metros sobre el nivel del mar. ¿Sí? O sea que en Torreón son 1140. O sea que
La ciudad de Mapimí está en lo alto, entonces para allá no puede llegar el agua del río Nazas. Ahí en Mapimí se pueden instalar granjas, establos, está bonito para instalar empresas que no dependan mucho del agua. Mapimí se encuentra a 80 kilómetros al noroeste de la ciudad de Torreón. Grábatelo bien, a 80 kilómetros del noroeste de la ciudad de Torreón. Te lo recalco porque en muchas literaturas dicen que dan la ubicación de Mapimí, pero la dan de acuerdo a Durango capital, como que no queriendo meter para nada a Torreón. No, sí, tenemos que meter a Torreón, aunque es de otro estado, y económicamente pues no se llevan bien, ¿verdad? Durango y Coahuila. Pero sí, la ubicación que te damos es a 80 kilómetros de la ciudad de Torreón. ¿Por qué de Torreón? Por ser más conocido, pero realmente partimos de Gómez Palacio, que está a 70 kilómetros de Gómez Palacio. Y está a 266 kilómetros al noreste de la ciudad de Victoria de Durango, o sea, la capital. Te recalco, de Torreón a 80 kilómetros, de Gómez a 70, que Torreón, Gómez y Lerdo están pegados. ¿Sí? Podemos hablar que Torreón, Gómez y Lerdo ya está cerquitas de Mapimí. De Durango no tiene caso ni mencionarlo, está lejísimos. Mejor podemos hablar que está de Saltillo, de Ceballos, pero de Durango está muy lejos. Su principal vía de comunicación es la carretera federal 30, una carretera estatal que la une a 23 kilómetros al este con la población de Bermejillo. Para no hacerte bolas, la carretera federal 30 corre uniendo a la carretera 49 que viene de Juárez a Torreón, une a la carretera 45, o sea, Panamericana, que viene de Chihuahua a Durango. La carretera 45 y la carretera 49 en Chihuahua sale una a Durango y sale otra a Torreón. Entonces ahí en Bermejillo sale la carretera 30 y une esas dos vías. O sea que si vienes de Ciudad Juárez, te puedes ir por Chihuahua, pasar por Parral, llegar al 120 y desviarte a Mapimí, viniendo de Ciudad Juárez o de Chihuahua. No precisamente te tienes que venir por Jiménez, ni por Delicia, ni por Camargo. Te puedes venir por el área de Parral, de Chihuahua. Chihuahua, Parral, y llegas al 120 y cortas a la izquierda y te vas directo a Mapimí. Y claro, por la carretera 49 que viene a Torreón, ¿verdad? Entonces, tú sabes, esa es la carretera 30, la que une las dos grandes vías de comunicación, la 49 y la 45. Entonces, la 49, pues ya digo que llega a Torreón, otra vez una mala información, ¿eh? Llega primero a Gómez Palacio. Mencionamos Torreón porque es una de las ciudades más conocidas, pero la 49 llega primero a Gómez Palacio. ¿Sí? Y para el norte, pues llega primero, pues a muchas partes, ¿verdad? Escalón. Bueno, en este caso la autopista no pasa por Escalón ya. Llega a Jiménez. Entonces, ya de Gómez, pues te puedes ir a Durango, pero ya es otra historia. ¿Sí? Pero si quieres venirte por Parral, también llegas, y por ahí regresarte hacia Durango otra vez, te regresas por ahí mismo, y en lugar de ganar para Parral, ganas en sentido opuesto hacia Durango. Claro, primero San Juan del Río, y luego en San Juan del Río cortas rumbo a Durango.